Dios la bendiga, hermanos. Quiero darle la bienvenida a este estudio de la apologética. En la primera sesión estuvimos hablando acerca de cómo la Biblia define la apologética, cuáles son las verdades que deben moldear nuestra apologética, y también vimos cuál debe ser la postura de nuestra apologética. En esencia, vimos la definición, la fundación, la preparación, la intención y la postura de la apologética. Y todos estos puntos fueron extraídos de este pasaje que encontramos en Primera de Pedro 3, versículo 15. En los ejemplos donde vimos esta palabra apología ser utilizada, hay un denominador común, y este denominador es la oposición. Y es importante, hermanos, que entendamos esto, porque la apologética no sucede en aislamiento. La apologética siempre sucede en medio de un contexto hostil a la palabra de Dios. Por lo tanto, nos incumbe a todos nosotros entender la patología espiritual y la manera de pensar de la oposición. Es como en una pelea de boxeo o como el entrenamiento para una pelea de boxeo o otro deporte. Una de las cosas que son parte importante de la preparación y del entrenamiento es el entender al contrincante, entender sus movimientos, entender cómo y el por qué él hace lo que hace. Y esto, hermanos, más que cualquier otra cosa, es determinante para una apologética exitosa, el entender la patología de la oposición. Y quizás te estarás preguntando por qué generalizamos a la oposición. Hermanos, generalizamos a la oposición porque la Biblia así lo hace. Inclusive, la Biblia nos habla de dos tipos de personas: aquellos que están en Adán y aquellos que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo han sido lavados por la sangre, perdonados y transferidos al reino de la luz de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que están en Adán están muertos en sus pecados, esclavos a una naturaleza caída y entenebrecidos por el mal. Por lo tanto, el inconverso, independientemente de su contexto o de su trasfondo cultural, social, étnico y aún religioso, posee el mismo problema. Así que estamos describiendo dos tipos de mentes, dos tipos de disposiciones, dos tipos de razonamiento, o en términos filosóficos, dos tipos de epistemologías. Y menciono esta palabra, epistemología, ya que en su análisis final, toda nuestra apologética es una dinámica epistemológica. La palabra epistemología viene de la palabra griega episteme, que significa conocimiento, y la palabra logia, que significa el estudio. La epistemología es el estudio del conocimiento. Estudia los principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano. Y basado en la palabra, estos dos tipos de personas, aquellos en Adán y aquellos en Cristo, son caracterizados por dos tipos de epistemologías. Mira lo que dice Efesios 4, del 17 al 24, para poder ilustrar este concepto. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes, ¿quiénes son ustedes? Creyentes, ya no anden como así andan los gentiles, los inconversos, en la vanidad de su mente. Pablo les está diciendo que no anden en la vanidad que caracteriza la mente inconversa, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos tienen su entendimiento entenebrecido. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero, y hermanos, esto es una cláusula de contraste, pero ustedes, creyentes, no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la antigua manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos,
y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Ven el contraste que existe entre aquellos que están en Cristo y aquellos que están en Adán? Este contraste fundamentalmente entre el creyente y el inconverso es epistemológico. Este contraste es en la mente. Esta diferencia es una diferencia de razonamiento. Es una diferencia en la manera en que las dos personas piensan. Unos piensan conforme a la vanidad de su mente, otros piensan conforme a la renovación de su mente. Y entre el creyente y el inconverso hay un abismo racional que es causado por la naturaleza que los caracteriza. Hermanos, si no entendemos este abismo en nuestra apologética, estaremos perdiendo el tiempo, nuestra defensa no tendría ninguna fuerza y nuestros esfuerzos serían o serán ejercicios de futilidad. Este gran abismo racional e intelectual es lo que el gran apologeta Cornelius Van Til llama la gran antítesis. ¿Y qué es una antítesis? Una antítesis, hermanos, es algo que es enteramente opuesto en sus condiciones a otra. Mira lo que Van Til dice en referencia a esta gran antítesis que vimos en las Escrituras. La antítesis entre seguidores de Dios y seguidores de Satanás se inflige soberanamente como la maldición judicial de Dios. Esta enemistad no es solo de naturaleza social, pero también intelectual. Y por lo tanto, ignorarla en nuestra apologética es comprometer el Evangelio. Hermanos, si usted ignora este abismo o esta antítesis intelectual entre el creyente y el no creyente, usted va a comprometer el Evangelio. Sin el ingrediente de la antítesis, el cristianismo no es simplemente anémico, sino que ha perdido por completo su desafío a todas las demás cosmovisiones. Y es por eso, hermanos, que aunque todos fuimos creados a la imagen de Dios y todos fuimos creados con un valor intrínseco en el ámbito racional, intelectual o epistemológico, no existe terreno común o neutral entre el cristiano y el incrédulo. ¿Por qué es esto importante, hermano? ¿Por qué es esto importante? Porque para el incrédulo, el hombre y sus opiniones son el punto de referencia y máxima autoridad. Pero para el creyente, Dios y su palabra son la máxima autoridad. El incrédulo presupone autoridad humana. El creyente presupone autoridad divina. La mente del incrédulo es gobernada por Satanás. La mente del creyente es gobernada por Jesucristo, por Dios. Esto es, hermanos, la gran antítesis entre el creyente y el incrédulo. Y en base a esta realidad es que no existe un terreno común ni tampoco neutralidad. Y si hay algo que usted debe entender de todo el material que vamos a discutir es este principio. En la página 10 de su libro Siempre Listos, que es el libro que hemos asignado para este curso, Greg Bansett hace la siguiente declaración acerca de este tópico. Intentar ser neutral en sus esfuerzos intelectuales equivale a procurar borrar la antítesis entre el cristiano y el no creyente. Cristo declaró que los primeros fueron apartados de los segundos por la verdad de Dios. Aquellos que desean ganar dignidad en los ojos de los intelectuales del mundo usando el distintivo de neutralidad, solo hacen a costa de negarse a ser separados por la verdad de Dios. En el ámbito intelectual, ellos son absorbidos en el mundo para que nadie pueda distinguir entre su pensamiento y suposiciones y el pensamiento y suposiciones apóstatas. La línea entre el creyente y el incrédulo es desconocida.
Tal falta de discriminación en la vida intelectual de uno no solo impide el conocimiento genuino y garantiza el engaño, sino que es totalmente inmoral. La Biblia, hermanos, hace una discriminación racional entre el creyente y el no creyente, y nosotros debemos entenderla, porque si no estaremos pecando al tratar de suprimir la verdad que nosotros conocemos para complacer los caprichos del incrédulo, para complacer los caprichos del inconverso. Hermanos, eso es inmoral. Y es por eso que la Biblia no categoriza a los pecadores por cosmovisiones o por tendencias o por trasfondos, sino que los describe a todos de la misma manera. La raíz del problema es la misma, y esa es la raíz que usted tiene que entender para poder así saber cómo responder al ataque. Porque no importando de dónde venga la oposición, la raíz de su argumento siempre es la misma: la supresión de la verdad. Argumentos, preguntas y oposiciones no existen de manera independiente. Estas provienen de seres humanos que fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios, que en vez de darle gloria al Dios que los creó, han decidido cambiar la gloria de Dios por una mentira. El problema que tiene el inconverso, hermanos, es que Dios puso su ADN en cada uno de ellos. Es por eso que mientras ellos tratan de suprimir la verdad, sus conciencias siempre los acusan. Es por eso que Juan Calvino decía que todos nosotros poseemos un sensus divinitatis, o un sentido de Dios en nuestros corazones. De manera que podemos decir que todo argumento que se levanta en contra de Dios es el resultado de una batalla interna entre la supresión de la verdad y el sentido de Dios dentro de sí que los culpa. La razón por la cual ellos siempre vienen a donde nosotros con conjeturas y especulaciones es porque hay un sentido de culpa dentro de ellos al ellos suprimir la verdad, y están buscando cualquier tipo de excusa para no creer lo que ellos en sus corazones saben. Así que, hermanos, todo argumento se desarrolla en la mente. Y si queremos callarle la boca a la oposición para así dar paso a la evangelización, tendremos que identificar el prejuicio que existe en la mente del converso. Así que lo primero que quiero que veamos es que la mente de la oposición está prejuiciada en contra de Dios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio, hermano, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo o alguien que se desconoce. La mente de la oposición está prejuiciada en contra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 8, 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne es muerta, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Su disposición es enemistad en contra de Dios. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. No las acepta. No las puede entender. 1 Corintios 4:4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que la mente del inconverso es enemiga de Dios. Que la mente del inconverso no se sujeta a la ley de Dios. Que la mente del inconverso no acepta las cosas de Dios. Que la mente del inconverso no ve el resplandor de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Escucha bien. Porque la mayoría de sus argumentos, en su totalidad, no están basados en investigación o evidencia, sino en conjeturas y en suposiciones prejuiciadas. Lo voy a repetir, porque es importante entender que la mente de la oposición está prejuiciada en contra de Dios, porque la mayoría de sus argumentos no están basados en investigación ni tampoco en evidencia, sino que en conjeturas y en suposiciones prejuiciadas.
¿Por qué, hermanos? Porque la mente inconversa está prejuiciada en contra de Dios. Sus argumentos usualmente se basan en probabilidades y en conjeturas y en presuposiciones que no están ancladas a la verdad. Déjeme darle un ejemplo para poder cimentar lo que estoy diciendo. Sabiendo que la Biblia fue escrita miles de años atrás, para el inconverso no es probable que uno pueda creer en la veracidad de las Escrituras. Unos dicen que no es posible que el texto que tenemos hoy en día fue el mismo texto que escribió el profeta Ezequiel o el apóstol Juan. Ciertamente, tuvo que haber algún tipo de corrupción durante el proceso de transmisión de ese texto. Ciertamente, un monje durante la Edad Oscura escribió lo que hoy tenemos y se nos ha hecho creer que lo que tenemos hoy fue el producto de los escritos del profeta Ezequiel y el apóstol Juan. Y este tipo de argumento, hermanos, suena intelectualmente satisfactorio, pero es una conjetura prejuiciosa. El primer prejuicio es el creer que la Biblia es como otro libro humano, que la Biblia es de naturaleza humana. La segunda presuposición o la segunda conjetura es que este texto fue corrompido en su proceso de transmisión. Esto es una de las ideas que propone personas como Bart Ehrman, que ha vendido millones de libros postulando este tipo de conjeturas. Y esta es una buena oportunidad, hermanos, para identificar la conjetura o la suposición. ¿De dónde usted sacó que lo que tenemos hoy fue el producto del trabajo de un monje durante la Edad Oscura? ¿De dónde usted sacó que este texto que tenemos hoy es el producto de una corrupción en el proceso de transmisión? ¿De dónde usted sacó eso? Usted no sabe de lo que está hablando. Son conjeturas prejuiciosas. ¿Por qué? Porque la mente, hermanos, incrédula está prejuiciada en contra de Dios. ¿Y cuál es la relevancia apologética de esta verdad, hermanos? Debemos estar alertas y pendientes a conjeturas prejuiciosas, a argumentos sin fundamento, a suposiciones sin evidencias. Ahora, si queremos callarle la boca a la oposición para así poder darle pie a la evangelización, no solo tenemos que identificar el prejuicio que existe en la mente del inconverso, pero también entender su necedad. Así que el segundo punto que quiero que entendamos es que la mente de la oposición es necia. Y quizás escuches esta palabra y pienses que estamos diciendo que el inconverso no puede ser inteligente. Inclusive, la palabra reconoce que existe una sabiduría terrenal. La palabra reconoce que existe una sabiduría intelectual, lo que se conoce como la sabiduría de este mundo. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? Primera de Corintios 1:26 dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne. Primera de Corintios 1:27, escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 3:18 al 19, nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Así que no estamos diciendo que la oposición intelectualmente no puede ser inteligente o que intelectualmente es bruta. No. La palabra llama a eso sabiduría humana o sabiduría de acuerdo a la carne o sabiduría de acuerdo a este mundo. Lo que estamos diciendo es que la Biblia llama necedad o necio a todo aquel que hace lo que está bien ante sus propios ojos. La sabiduría de este mundo es necedad porque esa sabiduría tiene como autoridad opinión humana, pensamientos humanos. Mira lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Así que un necio es quien rechaza a Dios y en vez de arraigarse y depender de Dios,
que lo creó y su palabra prefiere confiar en su corazón y en sus opiniones. Esa es la sabiduría del mundo. En esencia, el necio es quien hace lo contrario a lo que vemos en Proverbios 3:5. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. La sabiduría humana confía en su corazón y no se apoya en el conocimiento de Dios, sino que se apoya en su propio entendimiento. Por lo tanto, hermanos, en nuestra disciplina apologética tenemos que partir de la premisa que el fundamento racional del inconverso está plagado de necedad, que sus opiniones acerca de Dios son fundamentalmente necias, que su cosmovisión es una cosmovisión necia, que su brújula moral es incoherente, que sus conclusiones éticas son inconsistentes, porque mientras rechazan la ley de Dios, dependen de la ley de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Mira lo que dice la palabra, Salmo 10:4, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios, y todo su pensamiento es: no hay Dios. Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón: no existe Dios. 1 Corintios 1:20 dice que Dios hizo la sabiduría de este mundo como necedad, o la convirtió en necedad, o la considera necedad. Romanos 1:21, pues aunque no conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en sus entendimientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? ¿A qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿De qué tipo de conocimiento se está refiriendo este pasaje? Al conocimiento de Dios. Los necios aborrecen el conocimiento de Dios. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oh, hermanos, esto no puede estar más claro. La Biblia es bien clara en delinear la antítesis que existe entre el inconverso y el creyente. La mente inconversa no solo está prejuiciada en contra de Dios, pero también es necia porque rechaza el principio de toda sabiduría, que es Cristo. Así que no estamos hablando de una oposición que está prejuiciada en contra de Dios, pero que su supuesto conocimiento está plagado de necedad. Y es por esta razón que la palabra nos ordena a que no respondamos al necio de acuerdo a su necedad. La advertencia, y quiero que presten atención a esto, hermanos, la advertencia es de no razonar con la oposición de acuerdo a sus términos. La advertencia es de no razonar con la oposición de acuerdo a sus metodologías. La advertencia es de no razonar con la oposición de acuerdo a sus patrones. La advertencia es de no ceder a las exigencias, metodologías, patrones y caprichos del inconverso. Hermanos, y sé que lo que estamos diciendo contradice los libros más populares de apologética, porque estos están plagados de métodos según la necedad del hombre. Pero quiero que se aferren a lo que dice la Biblia, ya que esta es nuestra corte de apelación final, hermanos. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo debemos responder? La palabra nos muestra una metodología doble. Proverbios 26:4-5 nos dice: no respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. En el verso 5 nos dice: responde al necio, escuche bien, según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos.
¿Qué es lo que nos quiere decir este texto, hermanos? Nosotros no debemos responder al necio según lo que él demanda, porque su fin es inútil. Y a la misma vez, debemos usar la oportunidad para demostrarle al necio la incoherencia de su cosmovisión y cómo su necedad lo contradice. Una vez hagamos esto, entonces podemos mostrarle la grandeza, la magnitud, la coherencia y la gloria de nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe, nuestra cosmovisión es la única cosmovisión que puede contestar las preguntas más fundamentales y existenciales que el hombre tiene. Así que nuestra respuesta, hermanos, a cualquier ataque a nuestra cosmovisión es simplemente demostrar la incoherencia de la cosmovisión incrédula. Ese es nuestro trabajo. De la manera que nosotros respondemos a la oposición no es con evidencias, sino demostrándole la incoherencia y la inconsistencia de su cosmovisión. Y de esa es la manera en que nosotros prevenimos que el necio sea sabio ante sus propios ojos. Ya que vimos entonces la patología espiritual y la manera de pensar de la oposición, ahora es necesario que veamos la incoherencia de su cosmovisión. Y en la próxima sesión estaremos explorando la cosmovisión incrédula. Dios les bendiga.